En este video te voy a enseñar a vaciar el estanque de aguas grises, a llenar el estanque de aguas limpias y a vaciar y llenar el cassette de aguas negras. Vamos a partir por el estanque de aguas grises. El estanque de aguas grises está situado por el lado del piloto, entre la salida de gases y la puerta de la bodega. Justo acá abajo se encuentra la salida de agua y tiene una llave de paso que tú la abres, queda en la misma dirección que la salida de agua y ahí escurriría nuestro estanque de aguas grises. Para cerrar, la llave la dejas en forma perpendicular a la salida de aguas. Para el llenado de nuestro estanque de aguas limpias tenemos que abrir esta tapa, ingresamos la llave, giramos la llave a la izquierda hasta el tope y luego giramos el tapón a la izquierda. En nuestra bodega tenemos este tupper de color negro y en su interior tenemos la manguera con el adaptador para 3/4 y media. Una vez con la manguera conectada a la fuente de agua, ingresamos la manguera alrededor de unos 40 centímetros para que entre bien en el conducto y no se devuelva el agua. Llenamos el estanque de aguas limpias hasta que rebalse. Eso uno se da cuenta cuando el agua empieza a devolverse. Una vez hecho eso, cerramos nuestro estanque de aguas limpias. Es importante señalar que estés en un terreno plano y si está inclinado, que no esté inclinado hacia este lado, porque si no te va a llenar el estanque al 80%, 75%. Una vez llenado nuestro estanque de aguas limpias, cerramos con el tapón y es importante señalar, respetar que las pestañas azulitas que se ven ahí vayan en los espacios de la entrada que está acá. Luego presionas hacia adentro, cierras la tapa a la derecha y giras la llave a la derecha y sacas. Para el vaciado de nuestro cassette de aguas negras, ingresamos la llave, la giramos a la derecha, presionamos el botón de abajo y presionamos la llave. Así podemos abrir nuestro compartimiento. Una vez abierto, acá están los guantes para utilizar en caso que lo desees. Y aquí está esa pestañita de color amarillo. La tienes que levantar y luego así puedes sacar el cassette de aguas negras. Para vaciar nuestro cassette de aguas negras lo puedes hacer en un lugar obviamente permitido o algún particular que te preste un acceso al alcantarillado, que básicamente es una tapa de cámara de alcantarillado. ¿Cómo se hace? Tienes este codo, lo tienes que abrir y dejar en la misma dirección de nuestro cassette. Luego, esta tapa amarilla la abres y con el codo hacia abajo y orientado hacia la esquina, vacías el cassette de aguas negras. Luego, cierras la tapa, abres esta tapa que está acá, con esta perilla amarilla, abres esta tapa, pones alrededor de 2 litros de agua, cierras, bates bien el cassette para poder sacar los residuos y haces el mismo procedimiento de vaciado. Para el llenado de nuestro cassette de aguas negras vamos a utilizar este producto de la marca Tedford y ocupa 150 ml diluido en 2 litros de agua. Nuestra tapa del cassette de aguas negras tiene medidas 60, 75 y 120 ml. Por lo tanto,
la tapa llena, completamente llena a ras, es aproximadamente los 150 ml que necesitamos para nuestro cassette. En la bodega, en el tupper de color negro, encontrarás, aparte de la manguera, una botella vacía que yo la ocupo justamente para poder hacer el llenado de nuestro cassette de aguas negras. Una vez que ya tenemos nuestra botella con 2 litros de agua, abrimos la tapa superior, abrimos la tapa secundaria con la manilla amarilla y procedemos a dosificar nuestro líquido. Llenamos nuestro tapón y colocamos los 2 litros de agua. Una vez que ya pusimos nuestros 150 ml del producto y los 2 litros de agua, cerramos la tapa con la manilla amarilla y luego ponemos esta tapa. Es importante, esta tapa tiene una flechita y esa flechita tiene que coincidir con la flechita de acá. ¿Por qué? Porque si yo la coloco del otro lado, la tapa va a cerrar, pero no van a quedar juntas las flechas. Y eso que va a suceder es que cuando ingreses, cuando metas el cassette de aguas negras en el compartimiento, no va a entrar por completo y por lo tanto el WC no te va a funcionar. Entonces es importante que la tapa coincida flechita con flechita. Una vez hecho eso, cerramos también nuestro tapón, cerramos el codo y luego agitamos el cassette para que se haga bien la mezcla del agua con nuestro líquido. Una vez hecho eso, ingresamos nuestro cassette, lo empujamos hasta que haga un clic, que es ese seguro.